Muy buenos días, señores estudiantes. Nuevamente reunidos aquí para ver un tema más de la microeconomía. Bien, tal vez hay alguna pregunta de la clase anterior. ¿No? Si alguien me podría indicar hasta dónde llegamos la clase anterior en el avance de la materia. Bien, vamos a hacer un trabajo donde vamos con esto a dar por terminado lo que es el análisis de las curvas isocuantas de isocostos, ¿sí? Ya vimos la parte de la teoría. Señorita Galarza, ¿me puede indicar? Ya vimos la parte de la teoría de lo que es las curvas isocuantas de isocostos. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, ya vimos esa teoría. Ya, entonces vamos a hacer ahora, vamos a entrar entonces, bien, estábamos en la parte tutorial. Ya, entonces dice, verá, con los siguientes datos sírvase determinar el punto óptimo de producción. Si sabemos que el costo total de la producción es de $1,200, el precio de capital es $3 por hora y el precio del trabajo es $2 en la primera fase. Para la segunda fase, el precio del capital es de $6 y el precio del trabajo es de $4. Y para la tercera fase, el precio de capital es de $8 y el precio del trabajo es de $6. Entonces, tabulamos primero los datos. Costo total 1,200. Para la primera fase, precio de capital $3, precio del trabajo $2. Para la segunda fase, precio de capital $6, precio de trabajo $4. Y para la tercera fase, precio de capital $8 y el precio del trabajo $6. Entonces vamos a hacer la solución. ¿Sí? Vamos a hacer la primera fase. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. Sabemos que el costo total es igual al precio del capital por el capital más el precio del trabajo por el trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos $1,200 va a ser igual a 3 por capital más 2 por trabajo. ¿Ya? Entonces
Despejamos $1,200 menos 2T es igual a 3K. Despejamos el valor y dejamos simplemente acá, solita a un solo lado. ¿Ya? Entonces tenemos 400 menos 2T es igual a acá, la primera ecuación. Vamos a la segunda fase. En la segunda fase igual tenemos 1,200, precio del capital $6 por el capital más 4 por el trabajo. Entonces despejamos 1,200 menos 4T es igual a 6K. Y tenemos la segunda ecuación, 200 menos 2T es igual a K. La segunda ecuación. Luego establecemos la tercera ecuación. La tercera ecuación. Para la tercera ecuación, para la tercera fase, igual 1,200 el capital, el costo total, eso es igual a 8PK más 6T. 1,200 menos 6T es igual a 8K, 1,200 menos 6T sobre 8 es igual a K. Por lo tanto, 150 es igual acá, que es la tercera ecuación. Con estas curvas nosotros determinamos las curvas isocostos, ¿sí? Para la primera ecuación, cuando el capital es igual a 0, T es igual a 400, y cuando el capital es de 600, T es igual a 0. ¿Sí? Para la segunda ecuación, cuando el capital es 0, T 300, y cuando T es 0, capital 200. Y para la tercera ecuación, cuando el capital es 0, T es igual a 200, y cuando el trabajo es 0, el capital es 250. Y en base a estas ecuaciones, procedemos a graficar las curvas, ¿sí? Ya, entonces aquí tenemos la curva de la primera fase. Ya, tenemos la curva de la segunda fase. Y déjenme verificar si estamos nombrando bien o si no estamos aquí. 600, sí, está bien. Esta es la curva.
Bien, este archivo tenemos que subirlo, ya lo voy a subir en estos momentos, me espera un ratito, por favor, vamos a subir el archivo. Ya, entonces le vamos a subir el archivo. Ya está subido el archivo. Ya, bueno, vamos a hacer entonces el otro ejercicio. Bien, dice, con los siguientes datos sirva. Si conocemos la curva ISO-costos que tiene los siguientes datos. Entonces le damos los datos. Sí, la curva ISO-costos. Y me dice que el costo total de producción es de $1,200. El precio de capital $3 y el precio del trabajo $2. Entonces partimos igual de la fórmula general, costo total es igual al precio del capital por el capital y al precio del trabajo por el trabajo. $1,200 del costo total, el precio del capital $3 y el precio del trabajo $2. Entonces despejamos, ¿sí? Y tenemos menos 400. Acá, esa es la curva isocostos. Bien, ahora vamos a graficar la línea de la curva isocostos. Como es una ecuación de primer grado, pues le damos al capital. Cuando el capital vale 0, el trabajo vale 600 y cuando el trabajo vale 0, el capital vale 400. Reemplazamos y determinamos la fórmula. Ya. Entonces,
con esos datos graficamos la curva isocuantas e isocostos. Ya, entonces teníamos 400 y 600. ¿Sí? 400 y 600. Ahora, luego graficamos la curva isocostos porque teníamos 501, ¿sí? 375, 2, 225, 3 y 125, 500 y 100, 700, que es los datos que nos dan de la curva de isocostos, ¿ya? La curva de isocostos graficamos las funciones de ambas y determinamos el punto, la curva isocostos, que es la de color azul, perdón, la isocuantas, y la curva isocostos, que es la de color cafecito claro, en leche, y determinamos el punto máximo de la producción, que va a ser igual de 200 y 300, 200 de capital y 300 del trabajo. ¿Sí? 300 del trabajo. Veamos otro ejercicio. Dice, determine la curva de isocostos con los siguientes datos. El costo total de la producción es de 2.400, el precio de capital $6, el precio del trabajo $4. Además, la curva isocuantos está determinada por los siguientes datos. Ya, y establecemos ahí los datos. Ya. Bien, esta no la hemos resuelto todavía, vamos a resolverle. Entonces le vamos a desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Vamos a desarrollar el ejercicio. Perfecto. ¿Ya? El costo total va a ser igual al precio del capital por el capital más el precio del trabajo por el trabajo. Pasamos, 2.400 me dice que es el costo total. Va a ser igual el precio del capital, veamos, el precio del capital 6 y 4 va. 6 multiplica acá, 4 que multiplica a t. ¿Ya? Entonces sería 2.400 menos 4t va a ser igual a 6k. Luego hablamos de que 2.400 menos 4t sobre 6 es igual acá. ¿Sí? Entonces 400 menos 2/3 t es igual. Esa es la ecuación. ¿Sí? Esa es la ecuación. Ahora vamos a graficar la ecuación. Entonces tenemos, vamos acá a un Excel.
Cuando el capital cero, ¿cuánto vale el trabajo? Y cuando el trabajo cero, ¿cuánto vale el capital? Mi ecuación, pasémosle por favor la ecuación para poder despejarle. Ya, entonces vamos a despejar. ¿Sí? La ecuación me dice 400 menos 2 tercios de t es igual a k. ¿Ya? Perfecto. Cuando el capital vale 0, el trabajo vale 600. Y cuando el trabajo es igual a 0, el capital es de 400. Gráfica de la ISO, costos y la ISO cuantas. Parece que el ejercicio Sí, ya me voy a decir, yo solo digo, aquí están como unas 12 puntas, también está una caída con todas las más. capital, entonces tenemos el mismo gráfico, no sé dónde. Están caídas sin alcanzar, si no puedo poner las mismas, porque están sucias, están mojadas de tierra. O sea, ¿de qué sirve que fumigue si vuelven a poner la misma arepa sucia? La suciedad, la piedra, la tierra no va a encontrar Va a tocar cambiar de datos para poder hacer el ejercicio un poco más. A ver. ¿Qué podemos hacer para evitar que se caigan esas arepas y cómo se va a solucionar? Demos el dato, porque si no estamos repitiendo. 1500. El precio del capital. Dólares. Y el precio del trabajo. $9. ¿Ya? El capital y el trabajo. Por eso hoy voy a hablar con el director. Capital. Dice que es por eso. A mí me dijo, si les ponemos nuestros votos están grandes. No porque hemos gustado, porque no se caiga. O sea, la intención es de que no va a volver a poner la. ¿Cómo no vas a ver si está atrás mío? Yo me parece que ve. Entonces eso hay que ver al director. Es que no puedo hacer. Solo te estoy dando que me deja. No sé, tres, no, dos. Por eso digo, doble la. Bien. Entonces vamos ahora a
haciendo el Le dije que tiene que 500. sí, así me Bien. tiene que corregir, pues para acá porque voy a venir. Entonces, tenemos 2. Bien. Dividido. Entonces acá va a ser igual 500 menos 3t. Ahí está la ecuación. Yo tomé. Deja ahí cuando necesita aparecer un está caída ahí abajo, en la parte de abajo de la esquina donde está una manilla de la red, abajo. Está con todo el amargo. Ya. Entonces ahora sí, vamos a graficar. A eso me refiero, dice. Está terminando. Ya. Ya. Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces, ¿para qué le están pagando el 20? Mami, eso se gana normal. No, nosotros estamos pagando menos. Eso se gana normal en un trabajador cualquiera. Con Ricardo para no tener problemas con los trabajadores. Ahora le voy a decir a Ricardo, no, tienes que decirles a todos. No te tengo cosas que no más. Yo quedamos clarito que eso va a pasar cuando se les suba clarito. Dijimos, No, ahora que tú ¿cómo dijiste ayer? Ayer dijiste. Ayer dijiste. Ayer dijiste. Así si va a declarar esta carta, pero ¿qué dijiste que iba a estar a cargo para ahora? ¿sabes qué era lo que nos dejan? Ya. Entonces tiene 167,500. Ahora le voy a decir, ¿por qué están ahí apuntadas las máquinas? 550. Le digo, ay, ¿por qué están ahí? Yo voy a preguntar, porque debe tener un sentido por algo de cada ahí. Y yo también no sabía por qué estaban caídas las máquinas.
¿por qué esta calidad son estas? Ah, es que puesto pagar, me explica por qué se trae tantas. No le digo de no. Entonces ya le dije que no todo eso. Oye, ve, a todos los que están en las bandejas. Y el Pedro me dijo 20. Entonces vemos ahí la curva de ISO cuantas y la ISO costos.
y vemos en el punto tangencial, es decir, en 200, 100 y aquí, en ese punto tangencial, es la producción máxima óptima de la empresa. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la curva isocuantas e isocostos. Y el punto máximo de la producción, que es en el punto tangencial donde se cruza la curva de isocuantas y la curva de isocostos. ¿Sí? Bien. Le voy a plantear un ejercicio para que ustedes resuelvan. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Existe alguna otra manera de determinar el punto máximo de producción o nos basamos en la gráfica de la curva de costos y de isocuantas? Ya. Existe, sí existe otra manera de desarrollar matemáticamente, ¿sí? Pero hay que aplicar derivadas, ¿sí? Porque la derivada de la propensión marginal de la producción frente a digamos, la derivada de la propensión marginal del capital y la derivada de la propensión marginal del trabajo es lo que me puede determinar el punto máximo de la producción, ¿sí? A través de la aplicación de derivadas, ya, sí existe. Y la otra, la parte digamos, más general, la que se lo hace en función eh, del punto gráfico, que es el que estoy haciendo. También existe otra forma a través de los puntos medios de la producción. ¿Sí? La próxima clase hemos de ver un ejercicio a través a través del establecimiento de puntos medios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. No, ingeniero. Gracias. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Le voy a plantear un ejercicio para que ustedes lo resuelvan.
Ya, le voy a subir este laboratorio, este archivo para que ustedes tengan de referencia. Y ahí está un ejercicio por resolver.
Está subido el laboratorio. Pueden, por favor, resolverlo y dentro de 10 minutos lo revisamos.
Ya terminé, ingeniero. ¿Cómo los va, señores? ¿Alguien acabó el ejercicio? Sí, profe, yo. ¿Puede compartirnos? Porque estamos sobre el tiempo. No, sí estamos Ya, bien. verá, de la ecuación que nos dio, tenemos como costo total que es 6.000, esto es igual a 5K más Sí, pero 10P. compártanos para poder ver. No estamos compartiendo. Compártanos. Es que ahorita no puedo porque estoy en el trabajo, ingeniero. Mil disculpas. Ya. Bueno, entonces explíquenos. Ya, no hay problema. Ya. Entonces me salió como la ecuación en total, me salió que tengo 6.000 menos 10T es igual a, 1.200 menos 2T es igual a K. Ya. Ahora para graficar mi capital, cuando mi capital es 0, tengo en trabajo 600 y cuando mi trabajo es 0, tengo en capital 1.200. Ya. Ya, y de ahí grafico todos los puntos que nos daba como datos, y eso lo de determinar el punto máximo de producción, eso como no estaba muy bien la gráfica, no le pude determinar. Claro. Sí. Es que en la gráfica hay que hacerle sobre escala para poder determinar bien la Ajá, gráfica. Sí, no sale a sí, veces con un margen de error. Bueno, ya. muchas gracias. Ya, bien, hasta aquí hemos terminado todo lo que viene a constituir el análisis de las curvas de isocuantas e isocostos. Sí, esas curvas de isocuantas e isocostos me permiten a mí establecer o analizar las producciones máximas de una empresa. Ahora, vamos a entrar ya a estudiar lo que es la introducción a la inflación. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar lo que es la introducción a la inflación. Y vamos a ver un video sobre la inflación. Ya. Era que le... La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata
no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirla. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Este es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país.
La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierdan nuestro próximo video. Sueños. Pero si hay algo que todos tenemos en común es que queremos que el dinero... Por eso uno de los temas económicos a los que más tenemos que ponerles atención es la inflación, un fenómeno que puede reducir drásticamente la cantidad de cosas que podemos comprar con nuestro dinero. Buenos días, don Hugo. Buenos días. ¿Me vende un cafecito, me hace el favor? Con mucho gusto. Muy amable. Gracias a usted. En este video vamos a estudiar cuáles son las causas de la inflación. Como ya saben, hay aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Tomemos un ejemplo, un país en el que la inflación es del 100% anual, es decir, que los precios se duplican. Podía comprar con 10.000 pesos 2 libras de café de 5.000 pesos cada una, al final del año solamente podré comprar una porque su precio se ha duplicado. Un fenómeno como estos trae grandes problemas para la gente y para las autoridades. Para la gente del común, sencillamente porque la plata ya no les alcanza para comprar lo que antes compraban. Y para las autoridades, porque manejar un país donde hay inestabilidad de precios es muy difícil. Cuando se da un aumento en la inflación y todo el mundo está con... ¿Esto produce la inflación? Los economistas clasifican la inflación en dos categorías dependiendo de cuáles sean sus causas: inflación de demanda e inflación de oferta. En una economía se presenta una inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, el gobierno, las familias, las empresas, tratan de comprar más productos que los que hay disponibles. Eso sucede, por ejemplo, cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos una economía en la que la producción aumenta a un ritmo de 5% anual, por decir cualquier cosa. Si en esa economía los salarios aumentan 100%, es decir, que de repente se duplican, va a haber problemas, porque la gente al tener el doble de dinero en su bolsillo, seguramente va a comprar el doble de cosas que compraba anteriormente. Y como la producción no puede reaccionar rápidamente, ese nuevo gasto seguramente se va a ir en parte en importaciones, pero en gran medida en un aumento en precios. Este es un ejemplo clarísimo de cómo aumenta la inflación cuando la gente trata de comprar más cosas que las que hay, o lo que es lo mismo, cuando la demanda excede la oferta. Cuando la gente tiene más dinero en los bolsillos, trata de gastar más, y en alguna medida eso se va a traducir en un aumento en precios. Pero la inflación no solo es un problema que tenga que ver con condiciones de demanda, también hay circunstancias de oferta que generan un aumento sostenido en los precios. Volvamos a nuestro ejemplo sencillo en el que la producción de una economía crece a una tasa del 5% anual. Si en ese país se presenta un grave fenómeno climático que termina arruinando buena parte de las cosechas y reduciendo la cantidad de alimentos que hay para la gente, se va a presentar un fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Supongamos que antes había 10 libras de alimento por persona y a raíz del fenómeno climático quedan solo 10 libras de alimento para todo el mundo. La gente inmediatamente va a tratar desesperadamente de comprar esos alimentos que son cada vez más escasos y va a elevarse su precio. Si eso se presenta durante un buen tiempo, se van a generar presiones inflacionarias. Pero la inflación de oferta no solo se da cuando se reduce la cantidad de productos disponibles para vender. También se presenta cuando los productores deciden aumentar sus precios por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando aumenta el costo de los insumos que usan en su proceso productivo. Veamos el ejemplo clásico. Cuando aumenta el precio de los combustibles,
todos los sectores que usan gasolina en su proceso de producción, que son muchísimos, deciden aumentar sus precios y de esa manera generan presiones inflacionarias para el resto de la economía. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia es el de una devaluación que aumenta el precio de los productos importados. Veamos un ejemplo. Si un metro de tela en el mercado internacional cuesta $1 y el dólar en Colombia vale 2.000 pesos, ese metro de tela vendido en el mercado colombiano va a costar 2.000 pesos. Pero si de repente hay una devaluación y el precio del dólar pasa a ser de 3.000 pesos, el mismo metro de tela va a costar 3.000 pesos en el mercado nacional, encareciendo no solo la tela importada, sino también las camisas, los pantalones, las sábanas que se hacen con esa tela. De esa manera, una devaluación no solamente aumenta el precio de los productos importados, sino de todos los productos nacionales que usan insumos importados. Hasta este punto ha quedado claro que la inflación se puede generar tanto por problemas de demanda como por problemas de oferta. Es probable que para una persona del común eso no quiera decir nada, porque lo único que le preocupa es que con una alta inflación se le va reduciendo su poder adquisitivo. Para esa persona la pregunta relevante es, ¿qué hacer para controlar la inflación? La respuesta a esa pregunta la vamos a abordar en un próximo video. Bien, resumiendo, hemos visto la introducción de 2 videos, la introducción de la inflación, cómo afecta a la inflación al poder adquisitivo de la moneda y indudablemente a todo el sector productivo, a toda la economía de un país, porque la inflación en cualquier país del mundo va a existir y va siempre a generar causas y va a generar problemas de causas por efectos de oferta, por efectos de demanda, por efectos de incremento de precios de las materias primas, por efectos de productos importados. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? No, ingeniero. Ya, entonces nos estaremos viendo la próxima clase. El día lunes no hay clases, ¿no? Porque es feriado del 10 le pasaron al 9 de agosto, el día lunes es feriado. Entonces no nos vemos el día lunes, nos estaríamos viendo de ahí en 8. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana y muy buenas tardes. Gracias, profe, igualmente. Buenas tardes.